Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar Criterios ASG en Edificación y Construcción, Riesgos, Cumplimiento y Visión Sostenible. Mi nombre es Carlos Palacino, soy coordinador de comunicaciones del VIMTAS Group México y a nombre de nuestra presidenta, la arquitecta Jimena Rico Salazar, y del director de la Comisión de Sustentabilidad, el maestro Elías Tavera, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Les sugerimos mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante la ponencia para tratar de no distraer de la sesión. Si tienen alguna duda a lo largo del webinar, pueden vaciarla en el chat de la sesión y al final les daremos lectura o si la moderadora lo indica, pues pueden abrir su micrófono y hacerla directamente. Em, bueno, sin más sugerencias, voy a dar pie a leer la semblanza de tanto de nuestra moderadora como de nuestra panelista, la maestra Andrea Ortiz. Y en la moderación nos acompaña la maestra Iris Paz. Voy a permitir presentarlas. La maestra Iris Paz Martínez cuenta con experiencia en las áreas de arquitectura, costos y presupuestos, estructuras, mecánica de suelos, geotecnia, vías terrestres, Lean Construction y BIM. Inteligencia artificial y medio ambiente ha laborado para empresas privadas nacionales e internacionales, así como para el gobierno de Jalisco. En su trayectoria profesional ha tomado más de 600 horas de capacitación en diversas áreas. Realizó los diplomados con certificación de BIM Manager y BIM Infraestructura en Alta Dirección en la CEMIC. Tuvo participación en la fundación y es miembro de IAPSE Mexican Group. Es miembro activo de BIMTAS Group México. Es la subdirectora de la Comisión de Sustentabilidad del BIMTAS Group. Es promovente y miembro de la Alianza BIM en el estado de Jalisco. En marzo del 2022 recibió el premio a nivel nacional a la empresaria con mayor número de horas de capacitación por parte del Foro Empresarias de la Construcción. Es coautora de newsletters enfocados al BIM y la sustentabilidad. Coautora para el libro Mentorías y Mujeres en STEM, Experiencias y Oportunidades de Transformación de la Educación Superior en México. Es autora principal del artículo Mujeres ingenieras enfrentando un supuesto ambiente laboral de equidad de género. Ha participado como ponente en varios estados de la República Mexicana impartiendo conferencias, webinars, talleres y capacitaciones de sistemas de protección para proyectos de edificación e infraestructura, tanto para empresas privadas, academia como entidades de gobierno. Ha tenido la oportunidad de participar en diferentes países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, entre otros. Actualmente es parte de la empresa Grupo Ingeotec de Cantabria, España, donde se desempeña, perdón, como directora de desarrollo de negocios y proyectos BIM. A continuación, les voy a compartir la semblanza de nuestra experta del día de hoy, nuestra panelista, la maestra Andrea Ortiz. Ella es ingeniera en ambiente y sustentabilidad con MBA, especialista en cumplimiento normativo ambiental y estrategias de sostenibilidad aplicada a proyectos y organizaciones. Cuenta con experiencia en la gestión de procesos regulatorios, elaboración y coordinación de instrumentos ambientales como MIA, EDA y MAU, así como en la atención a requerimientos de autoridades a nivel local y federal. Ha participado en auditorías, diagnósticos de cumplimiento y regularización ambiental, integrando la sostenibilidad como un eje estratégico en la operación de empresas. Actualmente se desempeña como consultora en sostenibilidad en Carbon Free Sustainable Consulting, donde participa en proyectos con enfoque ASG, ambiental, social y de gobernanza, integrando cumplimiento legal, estándares internacionales, GRI, SASB, Pacto Global, SBTI y criterios de sostenibilidad financiera para la toma de decisiones en proyectos, particularmente en el sector de infraestructura y edificaciones. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra moderadora, la maestra Iris Paz. Adelante, Iris. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros vamos por parte de la Comisión de Sustentabilidad del Vintas Group, tenemos a esta gran experta con nosotros, la maestra Andrea Ortiz, que nos presentará el tema de criterios ACG en edificación y construcción.
Estos criterios ASG ambientales, sociales y de gobernanza son un marco utilizado para evaluar el desempeño sostenible de empresas y proyectos, incluido el sector inmobiliario. También evalúa el impacto en edificaciones e infraestructura. Entonces, de esto nos hablará nuestra experta en materia. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Andrea Ortiz. Actualmente colaboro en temas relacionados con sostenibilidad, ASG, como decíamos, gestión ambiental, que ahorita no sé si ya todos estamos empapados de lo que es ASG, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y bueno, hoy me gustaría compartir una reflexión sobre cómo la sostenibilidad comienza a integrarse cada vez más en la conversación de cualquier sector. Y esto pues obviamente específicamente aquí en edificación, infraestructura, planeación, pues más que hablar únicamente de la construcción o de la arquitectura, de una forma muy técnica, nos vamos a temas como regulación, riesgos, data, resiliencia. Entonces, pues bueno, todo esto está transformando nuestro sector y la forma en la que nosotros estamos entendiendo las edificaciones. Pero bueno, siguiente, por favor, muchas gracias. Gracias. Pues primero que nada creo que hay que revisar como que quizá unos pequeños conceptos, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de construcción y de edificaciones? Pues bueno, aquí es donde empezamos a abordar el ASG, que ahorita vamos a ver un poquito más, porque, bueno, sabemos que el sector de la construcción y de las edificaciones representan una gran parte del consumo de energía, de emisiones, de residuos, influyen en la calidad de vida y desarrollo urbano, impactan recursos, residuos, tienen mucho que ver con resiliencia climática, que ahorita vamos a ver este término, y tienen un rol clave en la transición sostenible. De acuerdo a la UNEP, transformar el sector de la construcción es fundamental para avanzar en edificaciones resilientes, eficientes y bajas en emisiones. Y esto es muy importante porque las edificaciones o las ciudades resilientes son incluso uno de nuestros objetivos de desarrollo sostenible, nuestros 17 ODS, que me imagino que todos conocemos, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver hoy en día es que el sector de la construcción influye directamente en nuestra calidad de vida, en cómo nos movemos, ya saben, desde las mañanas, cómo se mueven las personas a sus empresas. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo económico, con la igualdad de oportunidades. Entonces, transformar este sector es muy, muy, muy importante para que nosotros vamos a hacer un mundo más inclusivo, más justo y más fuerte en cuestión no solamente ambiental, sino también social. Este siguiente, por favor. Esta frase me gustó mucho, es de un artículo que me encanta, es de Forbes, se llama El estado actual de las construcciones en sostenibilidad. Eh, Creo que lo publicaron hace 2 meses. La sostenibilidad en construcción se ha convertido en una realidad regulatoria, financiera y operativa. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces todavía se alcanza a ver la sostenibilidad como una cuestión, pues un poquito como que filantrópica, un poquito como que de proyectos sociales, de vamos a hacer proyectitos por acá, proyectos de reforestación, y la verdad es que es muchísimo más que eso. Hoy empieza a convertirse, como lo dice ahí, en una realidad regulatoria que nos pide trazabilidad, gestión, datos, que BIM creo que sabe más de esto que incluso yo, ¿no? Entonces, justamente necesitamos información confiable durante todo el ciclo de vida de nuestros proyectos. Como aquí lo dice en esta pequeña línea de aquí abajo, ¿no? Necesitamos regulación. Para poder regular necesitamos datos que sean trazables. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar una resiliencia y una buena gestión. Siguiente, por favor. Pero antes de pasar allá, ya que mencioné la palabra resiliencia, alguien, no sé si pueden abrir su micrófono, alguien quiere compartir como que, ¿qué cree que significa resiliencia en construcción?
¿O alguien lo quiere escribir por ahí? ¿Qué será? Resiliencia en la construcción. Bueno, nos vamos directo entonces a la definición. Estaba viendo aquí en el chat, pero creo que no, ¿verdad? Bueno, la resiliencia en la construcción, como sabemos, es la capacidad para salir adelante, ¿no? La resiliencia. Pero en este sector, lo que significa es esa capacidad que tienen los edificios, las ciudades o las infraestructuras para resistir, adaptarse y recuperarse a eventos, sobre todo eventos climáticos. Incluso podemos hablar de sismos, que bueno, es un evento geológico, pero bueno, hablamos de inundaciones, olas de calor, sequías, huracanes, que todo esto impacta pues en la operación de nuestro edificio, de nuestra construcción, una nave industrial, un centro comercial, unos edificios. Entonces, esto es muy importante porque esta clase de cosas son las que se ven desde el diseño. Entonces, tiene que ver con todo el ciclo de vida de nuestros proyectos. Entonces, bueno, vamos al enfoque ASG, como nos decía, es, es este marco, este enfoque que nos permite analizar impactos, como lo dicen, ambientales, sociales y de gobernanza. Pero, ¿qué sería un impacto ambiental? Pues bueno, nuestro uso de recursos, nuestras dependencias, porque dependemos de factores biológicos. Parece que no, pero dependemos del agua, dependemos de nuestra disponibilidad de agua con calidad. También tenemos un impacto fuerte en la biodiversidad, en la calidad de vida, porque emitimos gases de efecto invernadero o porque alrededor de nosotros, por ejemplo, hay más comercios, más escuelas, entonces ya hablamos como un poquito de la parte social, del bienestar de nuestras comunidades y hablamos también un poquito de la parte de gobernanza, que es transparencia, cumplimiento y toma de decisiones dentro de la empresa. Y todo esto, pues obviamente necesita un sistema integrado de documentación y de información para poder medir, porque ya saben que la típica frase, lo que no se mide, no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Entonces, siguiente, por favor. Gracias. Pues aquí entonces vamos a desglosar un poquito qué es el impacto ambiental en las edificaciones. Pues bueno, uno de los principales impactos está dado de las emisiones energéticas globales, que es del 39%. O sea, es un sector que pesa muchísimo en cuanto a emisiones energéticas que están ligadas pues a contaminación del aire, contaminación del suelo. Entonces tiene un impacto muy relevante en energía, recursos y residuos, sobre todo pues por los residuos que vienen de la construcción, los recursos que se utilizan durante la operación y pues la demanda de energía. Entonces, para esto es súper importante que nosotros tengamos bien mapeado que para poder cambiar y para poder mejorar el impacto ambiental en las edificaciones necesitamos eficiencia, un buen seguimiento de nuestras emisiones, la trazabilidad y sobre todo tener en cuenta todo este análisis en todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el impacto social en nuestras edificaciones o en la construcción? Pues bueno, esto como les decía un poquito es pensar un poco fuera del proyecto en sí o de la edificación. Esto tiene mucho que ver con el bienestar y la calidad de vida. Incluso esto, hay cosas que están muy normadas y muy reguladas, por lo menos aquí en México, desde los residuos de construcción, em, el ruido que puedas hacer cuando estás construyendo un proyecto, la salud y la seguridad, que por ejemplo podría estar ligado incluso hasta la cuestión de las partículas, ¿no? Pues también está normado qué tantas partículas estás sacando al momento de estar construyendo, ¿no? Y cómo eso afecta a los trabajadores, a la gente que vive ahí, a la gente que está alrededor de tu proyecto. Hablamos un poquito del impacto social en accesibilidad e inclusión. Y aquí, ¿por qué es importante la inclusión? Porque este es un término que ya mucha gente tiene mm, como que revuelto. Pero
¿Qué significa inclusión en construcción? Bueno, en este caso, nosotros hablamos de diseñar y de construir espacios que realmente puedan ser utilizados por toda la población, por toda la comunidad, que sea cómodo, que sea accesible para todas las personas, sin importar, ya saben, edad, género, condición física, discapacidades. Entonces, tenemos una gran oportunidad aquí en la cuestión social de abrir espacios nuevos que sean inclusivos para todas esas personas que, por ejemplo, necesitan, que son adultos mayores, que no pueden caminar igual por la ciudad, que tienen que usar una silla de ruedas, esas personas que, por ejemplo, utilizan bicicleta, que en Ciudad de México se da mucho, y que no tenemos una ciudad que realmente sustente en las ciclovías, ¿no? Entonces, empezar nosotros a abrirnos a la inclusión es un poco hasta de cuestiones de justicia social. Entonces, pues, muchas gracias. Siguiente, por favor. Y esta gobernanza. Gobernanza, como les decía yo, es como que la parte interna de la empresa, ese cumplimiento que estás haciendo, esa trazabilidad, y bueno, ¿cómo te lo da la gobernanza en cuestiones de sostenibilidad? Para empezar, tenemos que tener nuestra trazabilidad y nuestra gestión de información, ¿no? No, yo como consultora ambiental siempre le digo a mis clientes, tu portafolio ambiental es bien importante. Que tengas tus permisos, que tengas tus monitoreos, tus controles, todos estos datos ambientales que uno, favorecen la transparencia y la rendición de cuentas y te ayudan muchísimo a monitorear tus procesos. ¿Y esto por qué? Porque está ligado a una gestión de riesgos y de cumplimientos. Hoy en día, pues sabemos que la Profepa ha estado, bueno, últimamente lo he visto muchísimo en las noticias, muy encima de proyectos que no están bien regulados. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros vamos a hacer una inversión, sobre todo una inversión grande en un proyecto de construcción, lo que menos quieres es que se atrase porque no tienes tu manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, o no tienes tu uso de suelo correcto, o se te atoró la licencia, o incluso, ¿por qué no? O sea, tuviste una demanda, una demanda por parte de la sociedad, de la comunidad. Y aquí quisiera platicarles de una experiencia que tuvo con un cliente y de cómo esta parte de ASG, tanto ambiental, social y de gobernanza, están súper de la mano. Y bueno, este cliente es una nave industrial muy grandota que quiere construir o que estaba construyendo un pequeño almacén. Entonces, para empezar, se le hizo fácil decir, no quiero que suene acusador, ¿no? Pero lo que él quiso hacer, dijo, bueno, ¿sabes qué? Que yo pensé que no necesitaba una licencia de construcción porque nada más me voy a hacer un cuartito. Es un cuartito para mis residuos. Y él me decía, llegaron y me multaron, y bueno, llegaron y me inspeccionaron y ahora me quieren multar. Y él estaba muy ofendido porque me decía, todavía de qué hago mi almacén de residuos como me lo pide la ley, me multan. Y le digo, bueno, a ver, ¿y pediste permiso? Bueno, no. Y ahí pues ya nuestro tache en gobernanza. Ok, no sabías, bueno, vamos a gestionarlo, ¿no? Pero entonces, revisando la demanda y la inspección y todo esto, nos dimos cuenta de que una de las razones eh, que estaban marcadas en su acta de inspección era el ruido que estaba haciendo. Entonces, cuando yo le pregunto, y nos vamos a la parte de social, ¿no? Porque hasta eso me voy a ver, ¿no? ¿Cómo están trabajando tus trabajadores ahora sí, ¿no? ¿En qué horarios? ¿Qué máquinas estás usando? Si estás cerca de otros edificios, hay que ver em, si das con calles, si das con escuelas y todo eso, ¿no? Entonces él me decía, sí, ¿sabes qué? Que yo la verdad sí estoy trabajando, sí estoy haciendo que mis trabajadores trabajen muy tarde y eso pues no le gusta a la gente. Y claro, ¿no? Porque en la normativa te dice que no puedes pasar de tantos decibeles y mi cliente ya se estaba pasando, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué no estás ajustando tus horarios de trabajo? Para empezar, estás haciendo que tu gente trabaje más. ¿Y qué está pasando ahí? Y él me decía, bueno, pero es que no quiero y no puedo poner a mis trabajadores en pleno rayo del sol a las 12 porque se me desmayan. Y entonces esa es una de las partes de cuestión climática, social y de gobernanza y de ambiental. Uno de los casos
en los que más he visto como esto tiene una unión, un match increíble entre los tres. Entonces, entender el ASG es balancear y aprender a equilibrar entre lo que es justo, lo que es viable, lo que es transparente y ya saben, económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Entonces, pues bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son nuestros riesgos? Tenemos principalmente tres riesgos en cuestión de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estos son los tres primeritos que tenemos que anticipar cuando tenemos a un proyecto, ¿no? Tres riesgos, los más sencillos: regulatorio, climático y reputacional. Aquí, si tú no miras ya tu proyecto con ese lente de la sostenibilidad, aguas, porque entonces estás expuesto a estos tres. Y aquí, por ejemplo, les traje algunos ejemplos, pero vamos a verlos ahorita. En cuestión de riesgo regulatorio, aquí tengo como que un poquito de... no me encanta hablar de riesgo regulatorio porque suena como algo malo. Y en realidad, en vez de riesgo, me gustaría decir que es una gran oportunidad para que todos nuestros proyectos se alineen con la calidad y los estándares internacionales. Pero si tú no tienes bien trazado tu portafolio ambiental, si no tienes bien identificados cuáles son tus impactos, cómo estás manejando tu ASG, por supuesto que en vez de una oportunidad, más regulación, más estándares, más normativas se convierten en riesgos. Entonces, ese puede ser un foquito rojo que, si lo miras desde el lado de la consultoría sostenible, tienes que mirar en cada proyecto de la construcción. Entonces, también tenemos riesgos climáticos y operativos, que son como los que yo les mencionaba, ¿no? Las inundaciones, las sequías, esa vulnerabilidad en la que pones tu proyecto, ¿no? Y dónde pone un inversionista su dinero, ¿no? Em, y esta parte, por ejemplo, es muy, muy interesante porque entonces empezamos a correr el riesgo de que las inversiones ya no se hagan en los mismos lugares, como en algunas costas de aquí de México, que sabemos que golpean los huracanes muy fuertes y se llevan toda la infraestructura. Y entonces lo que va a pasar en un largo plazo es que los inversionistas van a decir: yo ya no quiero poner mi dinero ahí, porque al siguiente año o no estamos preparados, o no soportamos, no estamos vulnerables, tenemos infraestructura, tenemos daños, yo pierdo ahí. Y eso, pues no solamente es la pérdida de un inversionista, es también la pérdida en turismo o la pérdida en derroche económico en ese estado. Entonces, hay un montón de cosas que están súper conectadas a los riesgos climáticos, aunque no lo parezca. Y nuestro riesgo reputacional, que creo que es uno de los más comunes, ¿no? Rechazo social, esa percepción pública de que algo está mal. Hay proyectos y hay incluso, pues, hablando de marcas en específico, que ya están muy tachadas por la sociedad como malas. Y ya no importa cuánto hagan las empresas, ya la gente, ya la sociedad las rechaza mucho por eso. Entonces, siguiente, por favor. Aquí traigo tres ejemplos, ¿no? En cuestión de riesgo regulatorio, ¿cuál sería un riesgo regulatorio? Que les digo que más bien me gustaría pensar en esto como una oportunidad. Pues la Unión Europea ya está empezando a presionar a todos los países de su comunidad a tener unos estándares mínimos de eficiencia energética, porque ellos tienen una meta climática que es la Zero Building Emissions. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque esta meta climática está alineada a todo el mundo, a todas las metas que tenemos todos como países, no nada más en la Unión Europea, que es, por ejemplo, el Acuerdo de París. Entonces parece algo que es muy puntual, así, ese proyecto de ahí tiene que cuidar sus emisiones, pero ese proyecto está sumando a las emisiones de ese estado, y ese estado suma a las emisiones de ese país, y de ese país, por ejemplo México, tenemos que reportar ante todos los demás países cómo vamos en nuestras emisiones, si las estamos gestionando, cómo estamos haciendo nuestra ruta para un net zero, por ejemplo. Entonces, aquí en proyectos como estos de construcción, el impacto ambiental, social y de gobernanza nunca es puntual. Siempre es de lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, este tipo, por ejemplo, de iniciativas de la Unión Europea, que es esta guía que se llama Energy Performance of Building Directive, que es la directiva
de gestión de energía en edificios, pues nos ayudan a ver cómo ya la sostenibilidad está empezando a integrarse. Entonces, si ya lo están haciendo en la Unión Europea, seguramente en unos años vamos a empezar a ver cómo aquí en México también se hace. Que sí es importante mencionar que aquí en México no estamos obligados todavía a reportar en sostenibilidad en cuestiones de construcción. Pero eso no quiere decir que en unos años o no vayamos a estar sujetos también a normativas o a leyes o a reportes internacionales. Entonces es algo que tiene que considerarse ya. Siguiente, por favor. También tenemos los riesgos climáticos, que ya oíamos un poquito de eso. Y pues la clásica Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México los eventos hidrometeorológicos generaron pérdidas superiores a 1.163 millones de pesos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque otra vez, si nosotros queremos hacer una inversión de un proyecto en Ciudad de México, mi inversionista me la va a pensar dos veces antes de decir voy a construir allá, porque entonces tiene que ver todos estos factores. ¿Cuánto va a empezar a llover? ¿Cómo está gestionando la ciudad? ¿Cómo está gestionando el gobierno toda esta carga hidrológica? ¿Cómo estamos nosotros extrayendo recursos para nuestro proyecto? Y si en unos años no vamos a tener problemas con esta infraestructura, ¿no? La clásica Ciudad de México es la mejor, pues yo creo que el mejor ejemplo, no sé si todos aquí seamos de Ciudad de México, pero yo creo que a todos nos han tocado esas inundaciones, ¿no? Y esa necesidad que tenemos de hacer a nuestras ciudades más resilientes. No solamente hablamos de, de edificios en sí, de concreto, hablamos de la vida de las personas. Siguiente, por favor. Y respecto a esto, me traje este ejemplo que no voy a mencionar cuál es, pero ahí está, es una torre muy famosa que tuvo hace unos años cuando se construyó muchísimo repudio social, rechazo social. Y hubo manifestaciones, hubo marchas, hubo quejas. Entonces los obligaron a estar reportando, reportaron la tala de árboles, tuvieron una multa por eso. Entonces, a ti como inversionista siempre tienes que tener muy en cuenta eso, ¿no? Cuando tú vas a hacer una inversión, es muy importante que te fijes en cómo estás em, impactando a las demás personas, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? Los megaproyectos inmobiliarios, y no nada más en inmobiliarios, ¿no? De todo tipo, y lo hemos visto porque aquí en México tenemos varios, ¿no? Enfrentan riesgos relacionados con percepción pública, impacto urbano, aceptación social. Entonces, este era riesgo reputacional, perdón, no le quité aquí el climático y operativo. Esto que nos demuestra que la sostenibilidad también influye muchísimo hasta en la legitimidad de tu proyecto, en la percepción pública, en la confianza que tengan las personas en tu proyecto. Entonces, muchísimas gracias. A cambiar, por favor. Y bueno, ¿cuáles son nuestros desafíos clave como sector? ¿Qué necesita una transición realmente sostenible, ¿no? Como yo les decía, esto me gusta verlo más como una oportunidad para transformar de ahora en adelante cómo vemos a nuestras ciudades, cómo operamos nuestros proyectos, cómo seguimos el ciclo de vida de todo nuestro proyecto. Entonces, bueno, actualmente la transición sostenible requiere eficiencia energética, gestión basada en datos y otra vez BIM sabe mejor que yo, resiliencia, herramientas digitales, que es lo que más necesitamos, ¿no? La recolección de datos es muy importante para poder monitorear, ¿no? La sostenibilidad en edificaciones implica pasar de acciones aisladas a estrategias integrables, medibles, perdón, y de largo plazo. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Pues en la obtención de certificaciones de edificaciones sostenibles o en, por ejemplo, tener certificaciones internacionales como un GRI o un Pacto Global, todas estas certificaciones que te ayudan a que tú puedas comunicar que lo que estás haciendo lo estás haciendo con responsabilidad. Entonces,
Siguiente, por favor. ¿Cuál es la visión entonces de este sector? Porque es uno de los sectores más castigados, yo lo he visto como consultora, porque la gente precisamente tiene ya como que esa idea muy fuerte de que el sector de la construcción es el más contaminante y es el peor del mundo. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Y bueno, a mí siempre me gusta muchísimo traerme la Agenda 2030 y esta visión sostenible que tiene, porque este es uno de los objetivos considerados en los ODS, que es el 11, el de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Por qué? Porque las edificaciones pues ya forman parte de una visión muchísimo más amplia sobre, sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestro bienestar, sobre nuestra movilidad. Entonces, este ODS, y es importante porque México también tiene su compromiso con los ODS, tratan de impulsar estas ciudades y estas comunidades más inclusivas. Y esto es muy importante verlo, no nada más incluso a nivel de ciudad, como con gobierno, sino en cada proyecto. Y todos los proyectos tienen una gran oportunidad para tener una incidencia en nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, aquí traigo a colación otro ejemplo. Este no era cliente mío, pero es de una colega que ella tiene eh, una AC, y ella tiene una pequeña escuelita, es una biciescuela, con la idea precisamente de fomentar estas ciudades sostenibles, inclusivas. Entonces, ella se alía con empresas para que las empresas pues parte de su plan sostenible o parte de su plan de impacto ASG, em, puedan ayudar a contribuir a unas ciudades más limpias y con infraestructura. Pero ¿cómo? Lo que hace mi colega es que para que las empresas puedan reportar la parte de sostenibilidad, de que sí están haciendo algo por un impacto positivo a la ciudad, em, financian proyectos en los que alrededor de su empresa, o sea, ni siquiera tienen que salir de su calle, alrededor de su empresa, del predio, reencarpeten, pongan luminaria, hagan, hagan proyectos como de limpieza. ¿Para qué? Para que las personas puedan animarse cada vez más, uno, a caminar y dos, a utilizar bicicletas o cualquier otro tipo de movilidad que no sea el automóvil. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que yo he visto que las empresas pueden contribuir. O sea, no necesitamos que te comprometas como proyecto de edificación a cambiar toda la colonia en donde vives. Únicamente con que tú empieces con tu impacto más cercano es yo creo que una de las formas más fáciles en las que vamos a poder realmente lograr este objetivo de desarrollo sostenible de comunidades. Entonces, esta frase me la traje directamente del ODS: lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, porque ese es el objetivo global que tienen ahora sí que todas las ciudades en todo el mundo, por lo menos en los 190 y tantos países que están siguiendo estos ODS. Y además, también hablando no solamente de la cuestión social, em, mejorar las ciudades puede generar beneficios económicos, precisamente porque pues hablamos de mayor productividad y mayor acceso a oportunidades, sobre todo para los jóvenes que tienen que transportarse para ir a la escuela y que muchas veces tienen que cruzar ciudades para poder estudiar la universidad. Y bueno, qué decir de nosotros los godines, que también tenemos que cruzar 2 horas de ciudad a ciudad para poder trabajar, porque quizá no hay las oportunidades que nosotros queremos o buscamos en nuestra comunidad local, ¿no? Entonces, esta es una cuestión, y otra vez me regreso a la parte ASG, es una cuestión tanto ambiental como social, como de gobierno, de oportunidades y de justicia social. Siguiente, por favor. Y me traje un ejemplo, yo sé que este ejemplo podría ser un poquito polémico, pero me gustó.
Yo no tenía conocimiento de esto hasta hace unos meses del estadio de BBVA. Y este es un ejemplo de una transición, diría yo, de un camino, de una puesta en marcha, porque algunos proyectos pues empiezan a incorporar criterios relacionados con sostenibilidad, ¿no? Hay algunos proyectos que ahora sí que como este estadio, ¿no? Ya estaba construido, pero se trata no de lo tiras y lo vuelves a hacer, es cómo mejoramos y cómo impactamos de manera positiva en lo que ya tenemos. Y ese es un principio de la construcción sostenible, el llamado retrofit, el adecua lo que tú tienes, la infraestructura que ya tienes y camina o transita hacia la sostenibilidad. Digo, no podríamos decir que el estadio BBVA ya es 100% sostenible, ¿no? Pero claro que hay que reconocerle muchas cosas. El estadio BBVA cuenta con una certificación LEED y esto quiere decir que incorporó en sus estrategias y en todo su ciclo de vida cuestiones de eficiencia, de estándares internacionales, manejo de recursos, diseño sostenible. Entonces, pues bueno, más allá incluso de haber obtenido la certificación LEED, este tipo de proyectos nos reflejan cómo podemos, como inversionista o como constructor, empezar a caminar y a transitar de manera pausada, pero continua. O sea, poco a poco, utilizando lo que ya tienes y con la visión de vamos a mejorar y vamos a abrir un espacio a entender cómo la sostenibilidad va a cambiar no solamente mi negocio, sino el estilo de vida o la calidad de vida de las personas que están a nuestro alrededor, trabajando con nosotros. Y bueno, siguiente, por favor. Y pues eso es todo. Le cierro con esta frase: el desarrollo sostenible también se construye desde nuestras ciudades, pues precisamente recopilando un poquito de todo esto que hablamos, el verdadero desarrollo sostenible, nuestro alcance de metas climáticas, nuestros estándares internacionales van a ser em, alcanzados únicamente cuando nosotros empezamos a entender que no hay proyecto pequeño en el que podamos empezar. Cualquier paso siempre es bueno. Hay muchas metodologías, hay muchas formas de medir nuestro impacto y pues bueno, hay que entender que este desarrollo se construye desde de nuestras ciudades, desde nuestra gente, desde nuestra biodiversidad y desde nuestra parte económica. Entonces, pues, muchísimas gracias. Creo que o me fui muy rápido o no sé qué pasó ahí. Pero Muchas gracias, maestra Andrea. ¿Tienen algunas preguntas? Por favor, pónganlas en el chat, las comentaremos. Le voy a hacer mientras unas dos preguntas. ¿Cómo ve usted el panorama de considerar ya estos criterios ASG en México hacia el 2030, justo por la Agenda 2030? sí, pues yo creo que sí enfrentamos retos muy importantes, sobre todo en cuestión de cambio climático, gestión de residuos, ahorita que también viene la NDC, que es nuestro plan climático, porque por ejemplo tenemos el Acuerdo de París, que es sobre emisiones, pero el climático en general, que es el NDC, yo creo que representa un gran reto, pero no es difícil, no es difícil de llegar allá. Digo, 2030 ya está a la vuelta de la esquina, pero es una buena oportunidad para que podamos hacer un match entre empresas, industria privada, gobierno y sociedad para empezar a impulsar esta clase de iniciativas. Mientras nosotros tengamos en cuenta que el lente de sostenibilidad ya no es opcional, por más de que no esté regulado y castigado por ley, ya no es opcional, nosotros vamos a poder entender y vamos a poder realmente visualizar cómo las ciudades cambian para bien conforme a este match entre
sociedad, gobierno e industria privada. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, ¿cuál es el primer paso para que una empresa pueda comenzar a implementar estos criterios ASG? Esa pregunta me encanta y me la hacen mucho y siempre me la preguntan como con miedo, ¿no? Mis clientes temerosos de cómo empiezo y cuánto me va a costar. Es difícil, cuánto cuesta. Pero lo primero que necesitamos hacer es un diagnóstico. ¿Cómo estás y qué estás haciendo y cuál es tu impacto? Nosotros hacemos análisis de lo que se llama materialidad, ¿no? Tus impactos, tus aspectos más importantes, pero más allá de lo técnico es empezar a preguntarse cuál es mi impacto más grande y cómo puedo empezar a gestionarlo. Y sencillo, ¿cuál es mi impacto más grande? Es que yo soy una refresquera y mi uso de agua es el más grande, por lo tanto es mi impacto más fuerte. Ah, bueno, pues entonces vamos a ver qué estás haciendo, cómo extraes esa agua, de dónde, desde la parte de gobernanza. ¿Tienes los permisos? ¿Tienes las concesiones? Ok, luego, ¿qué haces en tu operación? ¿Hay pérdidas? Toda se utiliza para la operación. Hay oportunidad de reciclar, de reusar, de poner un petar. Y bueno, después, ¿cómo esa agua la gestionas, ¿no? Sale de tu empresa y cómo se gestiona, ¿no? Que sería la parte de la gobernanza. Entonces, ahí es donde se empieza más, preguntándose cuál es mi impacto más grande y cómo puedo empezar a solucionarlo. Y de ahí de verdad que llega de manera natural, como ahorita ya cubrimos A, S y G. Entonces, Perfecto, lo muchas primero es el gracias. diagnóstico. Excelente. Tenemos una pregunta de nuestros asistentes. Preguntan, ¿cómo se reconcilia la contradicción que genera el recomendar que la industria de la construcción se enfoque en la sustentabilidad a través de tecnologías de inteligencia artificial y digitalización que requieren un uso intensivo energético actualmente basado en combustibles fósiles? Pregunta Víctor Ortega. Muchas gracias. Sí, yo sé, yo también como consultora tengo este dilema ético muchas veces em, de entender en qué momento podemos empezar a equilibrar, porque da, no diría yo que da miedo, pero abrir estos espacios y estos diálogos siempre es un poquito difícil, ¿no? Hablando de la tecnología, de la IA, de los consumos. La tecnología por sí sola, pues no es sostenible, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a entender cómo es que funciona, con qué fuente energética. Entonces, pues aquí hay que empezar a valorar impactos y reducción y mitigación. Hay veces en las que nuestros proyectos ya no nos permiten reducir más. Hay una cosa que se llama jerarquía de mitigación que, que te dice cómo es que tienes que solventar un impacto, ¿no? Y en cuestión a la IA y a los recursos, ¿no? O sea, cuando te preguntas tú, es que esto está generando mucha contaminación, mucho residuo, mucho impacto negativo. Lo primero que tienes que empezar a hacer es, pues, empezar como que a reducir lo más que puedas, porque esa es la primera clave. Y lo que ya no se puede reducir, entonces ahora sí, se acompaña mediante procesos de transición. Por ejemplo, un Net Zero, un plan de descarbonización, eh, paneles solares. Entonces, todo proceso tiene un impacto positivo y negativo. Lo que es importante aquí es aprender a mitigar primero lo más importante, compensar lo que no puedes compensar y trabajar en neutralizar todo tu impacto negativo. Entonces, esa es como que la clave, los tres puntos importantes en impactos negativos que no podemos evadir. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta en el chat? Anímense. En lo que vemos, si alguien más tiene alguna otra duda, me gustaría hacerle entrega a la maestra Andrea Ortiz a nombre del BIMTAS Group
este reconocimiento que lee lo siguiente. Vintas Group México otorga el presente reconocimiento a la maestra Andrea Ortiz Bonilla, consultora en sostenibilidad y cumplimiento ambiental, por haber compartido con la comunidad del Vintas Group México su conocimiento como panelista en el webinar Impacto ASG en edificaciones, cumplimiento, riesgos, impacto y visión sostenible. 21 de mayo del 2026, firma la maestra Jimena Rico Salazar, presidenta del Vintas Group. Muchas gracias, maestra Andrea Ortiz, por su ponencia, por compartir su conocimiento y por estar el día de hoy con nosotros. Le vamos a hacer llegar este reconocimiento. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por sus preguntas. Y pues aquí muy agradecida por el presente reconocimiento. Muchas gracias, maestra Andrea. Tenemos otro comentario de los asistentes. Félix López, excelente charla, información muy importante para poder integrar en el sector. Muchas gracias. Muchas gracias a Vintas Group. Gracias a todos, gracias maestra Andrea Ortiz y bueno, que tengan excelente día. Nos vemos en un siguiente webinar. Gracias, hasta luego.